Descubriendo Latitudes, se complace en mostrarles la historia detrás del majestuoso malecón habanero, el cual, por más de un siglo ha sido testigo de las historias citadinas. Antes, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Aquí vamos. El malecón habanero se encuentra situado en La Habana, capital de la República de Cuba. Comprende una amplia avenida de 6 carriles y un extenso muro que se extiende sobre toda la costa norte de la capital cubana a lo largo de 8 kilómetros, desde Avenida del Puerto hasta el Torreón de la Chorrera, justo en la desembocadura del río Almendares. Mucho antes de empezar a construirse este extenso muro de hormigón armado, se habían colocado ya las primeras piedras desde 1819 en el tramo conocido como Avenida del Puerto, debido al ensanche de extramuros dada por la utilización más óptima del espacio y por la necesidad de los capitalinos por expandirse. En esta fecha adquiere su primer nombre, llamándose Avenida del Golfo. ¿Sabías que este era su nombre original? Escríbelo en los comentarios. La costa era un lugar de arrecifes donde tomaban baños los habaneros y los pescadores anclaban sus embarcaciones. En este lugar existían viviendas y tabernas situadas entre el mar y el muro en el que los visitantes disfrutaban el ocaso. A finales del siglo XIX, la isla era la última colonia española en América y los productos americanos se apoderaban de La Habana. La ciudad era una urbe que demandaba cambios en su infraestructura por la necesidad de saneamiento, entre otras cosas, como el desarrollo del ferrocarril urbano y el crecimiento de la metrópolis, lo que propició el avance del malecón. Muchos hombres de ciencia dedicaron sus vidas a la cimentación de este extenso banco, uno de ellos fue el destacado ingeniero cubano don Francisco de Alvear, hombre que ideó la obra en sus inicios. En el 1870 la ciudad de La Habana no era tan extensa como la conocemos en la actualidad. Solamente llegaba a la calzada de Velascoaín y en el inicio del siglo XX el malecón alcanzaba Infanta. En esos años existían puntos defensivos, batería de cañones, en el litoral del Monte Vedado, área que actualmente se conoce como Vedado. El proyecto serviría para la recreación de los nuevos vecinos de la ciudad, aunque la escasa visión del gobierno no liberó los fondos y la intención de ampliación de Alvear quedó en el olvido. En el periodo de 1901 a 1902 se decide construir el primer tramo entre el Paseo del Prado y la calle Crespo. Para esto, se tuvo que fundir con concreto, anclar muchos bloques para rellenar los espacios robados al mar con el material de la demolición de las edificaciones, garantizando de esta manera un terreno firme para desplegar la extensa avenida. El segundo tramo 1902-1921 se extendió hasta el Monumento al Men. El tercer tramo, que duró hasta los años 30, terminaba en la Avenida de los Presidentes. Destacándose en las ampliaciones el secretario de Obras Públicas Carlos Miguel de Céspedes, 1881 a 1955, y el urbanista Jean Forestier, 1861-1930, hombres que dirigieron parte de la edificación de la ciudad en ese periodo. El cuarto tramo y final 1948-1958 culminaba el malecón extendiéndose hasta el actual Torreón de la Chorrera justo en la desembocadura del río Almendares, el cual fue desarrollado por el Ministerio de Obras Públicas, donde el proyecto creció, ganando de esta manera terreno para poder desarrollar la majestuosa avenida que es hoy en día la Avenida del Malecón Habanero. En el año 1976 fue declarado como Monumento Nacional por el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural y para el 1982 la UNESCO lo declara como Patrimonio de la Humanidad. Históricamente, este majestuoso muro ha sido cómplice y confidente de los cubanos que lo visitan. Es el fiel testigo de historias y acontecimientos que han marcado la vida de los nativos de la isla. Sufriendo callado el implacable paso del tiempo y los daños causados por las condiciones medioambientales, el malecón es ese amigo resiliente, que no se queja, que te recibe sin juzgar, que te invita a sentarte y disfrutar de un ambiente urbano con atardeceres infinitos. Déjame saber en los comentarios si te gustó este video. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir descubriendo latitudes.